empezar, ¿verdad? Vamos a empezar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia a la jornada técnica de prevención de riesgos laborales en la agricultura, divulgación y sensibilización que estamos organizando. ¿No se oye? No. Ahora. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Gracias. Vale. Bueno, pues que bienvenidos al desarrollo de esta jornada de prevención de riesgos laborales en la agricultura, divulgación y sensibilización, que corresponde a al plan de acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, la estrategia anterior. Ahora ya estamos en un proceso que seguramente que tendrá ocasión de relatar el director, de nueva elaboración, pero el COVID ha retrasado determinadas cosas y hemos tenido que irla aplazando. Estamos en un entorno, si habéis podido ver, muy agrario, es decir, que queda muy bien con el tema de la jornada, y solamente quiero decirles una cuestión de orden y ya presentar a la persona que va a inaugurar. Entonces, por cuestión de orden, las personas que quieran irán pasando por las mesas, se colocarán en las distintas mesas. Las personas que quieran hacer alguna cuestión, alguna pregunta, levantan la mano, por favor, y se acercará personal auxiliar para que les acerque el micrófono. Y ya sin más dilaciones y ni entretenimientos, vale. La inauguración va a correr a cargo de don Carlos Arranz Cordero, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad dentro del sistema de inspección de trabajo y seguridad social, como también fuera del mismo. También fue secretario del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Comunidad de Madrid y secretario general del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Carlos Arranz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un placer poder inaugurar esta jornada técnica que se organiza en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Una jornada que, como Ignacio Arreche podrá recordar, estaba prevista para el día 27 de enero, o aproximadamente para el día 27 de enero, pero pocos minutos antes de la cena de Nochevieja, tuvimos que tomar la decisión de si seguir adelante con la misma o no, porque apareció Omicron en ese momento y tampoco sabíamos lo que iba a pasar entre ese 24 de diciembre y ese 27 de enero. Menos mal que nos dejamos aconsejar por la prudencia y no hicimos esta jornada, que se ha tenido que aplazar durante todos estos meses y que por fin llega. Será la penúltima jornada que se haga en colaboración con las comunidades autónomas en el marco de la estrategia que ya, ha perdido su vigencia desde el día 31 de diciembre del año 2021. Nos encontramos aquí para hablar de agricultura y hablar de prevención de riesgos laborales. La agricultura es un elemento fundamental en el tejido productivo y económico de nuestro país y contribuye a la generación de riqueza y de empleo. España es el país con mayor proporción de PIB agrario de la Unión Europea. Somos líderes en superficie de viñedo y somos el tercer país productor de vino. Ahora mismo, como decía quien me presentó, estamos en una bodega y no es casualidad que en esta tierra ya nos dieron el porcentaje que ocupa el sector vinícola dentro del sector agrario de la región, y estamos además en una tierra que cuenta con una denominación de origen excelente a nivel mundial, conocida por todo el mundo. En la sesión de ayer tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el futuro del sector agroalimentario y sobre la inversión en tecnología, porque no podemos hablar de futuro sin hablar de inversión en tecnología, esos avances tecnológicos, esa digitalización que nos ofrecen enormes oportunidades para mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas en un mercado que cada vez es más diverso, más global y más complejo. La incorporación de esa tecnología en el sector agrario, pues no es fácil, no va a ser fácil, como pudimos comprobar en las intervenciones de ayer. Estamos hablando de una gran cantidad de explotaciones de pequeño tamaño, estamos hablando de márgenes y beneficios muy estrechos que impiden en muchas ocasiones invertir en esa tecnología, y también de una población trabajadora con un escaso nivel de formación que en ocasiones puede llegar a ver esa inversión en tecnología más como una amenaza que como una solución a sus problemas dentro de un ámbito que es cuasi familiar y con una prevalencia de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. El mundo del trabajo cambia a una velocidad vertiginosa y en ese proceso de transición tecnológica no podemos seguir avanzando si no lo acompasamos, si no lo acompañamos de políticas públicas de prevención de riesgos laborales que faciliten ese cambio y que incentiven ese cambio, que lo hagan fácil. Y en lo que se refiere a la materia que nos ocupa, la prevención de riesgos laborales, nos tenemos por delante, yo creo que para
esas políticas públicas 3 grandes retos. El primero, más tradicional, que es el de mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El segundo, el de anticiparse y gestionar los riesgos que derivan de esas transiciones de las que ya habla el Marco Estratégico Europeo de junio del año 2021, lo digital, lo ecológico y también lo demográfico. Sin olvidar, en este sector, por supuesto, no podemos olvidar los riesgos tradicionales porque seguimos sabiendo lo que ocurre, ¿no?, con esos accidentes de trabajo mortales con los tractores. Y en tercer lugar, el tercer reto, que no está específicamente en ese marco estratégico europeo, pero que yo lo traigo aquí, es el de la obligación que tenemos de elevar el nivel de protección de todos los trabajadores y trabajadoras y buscar un nivel de equidad, de igualdad en esa protección, sin distinción en unos entornos de trabajo que cada vez son más diferentes. Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta hoy se han producido notables avances, sí, porque si viésemos la curva de siniestralidad desde el año 2000, veríamos que la siniestralidad ha mejorado. Pero si cortásemos esa curva en el año 2012 y la dejáramos hasta hoy, veríamos que no hemos avanzado, que estamos estancados y que esa curva que descendía se ha convertido en una línea plana que a veces amenaza incluso con subir y que si no actuamos ya probablemente termine subiendo. Sin embargo, los índices de siniestralidad, pues a día de hoy no nos pueden gustar y nos debe hacer reflexionar sobre los múltiples y complejos factores que causan esos accidentes de trabajo. El sector agrario es uno de los sectores con mayor siniestralidad mortal. A veces compite, desgraciadamente, con el sector de la construcción por ver cuál de los dos sectores tiene peores cifras. Hoy no hablaremos de cifras y yo espero que a lo largo de la mañana sí podamos hablar de acciones, de profundizar en esas acciones, de conocer las causas de los accidentes de trabajo, de mejorar la notificación de esos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de mejorar la calificación de la gravedad de los mismos, de conocer datos fiables para poder tomar decisiones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, con ese propósito que debe conducirnos a todos y que está reflejado en el marco europeo, ese propósito de visión cero o tolerancia cero frente a los daños en la salud con motivo del trabajo. A este respecto, me permito recordarles que el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó en diciembre del año 2021 un plan de choque para la reducción de los accidentes de trabajo mortales con actuaciones de intensificación en vigilancia y control, asistencia técnica, apoyo, sensibilización, que precisamente ahora estamos en una oleada del sector agrario, y lo hemos tenido del sector construcción, que hemos colaborado con la Inspección de Trabajo para hacer guías de actuación inspectora desde el Instituto Nacional para que se mejore esa capacidad de actuación dentro de las inspecciones en el sector agrario y siempre focalizando en esas dos causas de producción de los accidentes mortales que más se repiten, al menos de los traumáticos me refiero, que son las caídas de altura y la pérdida del control de los vehículos, en el caso del sector agrario, refiriéndonos al vuelco del tractor. Y en este momento debo recordar el trabajo que se está haciendo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el grupo del sector agrario, con esa campaña de sensibilización, Tu vida sin vuelcos. Y quiero reconocer expresamente la labor que hacen los interlocutores sociales, que hacéis los órganos técnicos de las comunidades autónomas en ese grupo de trabajo, porque es muy activo y produce cosas verdaderamente interesantes. Gracias por vuestro trabajo y por recordar que muchos de los accidentes de trabajo en el sector agrario se producen porque los tractores carecen de dispositivos de protección frente al vuelco y no se hace uso, si es que lo hay, del cinturón de seguridad. Además de la prevención de los accidentes de trabajo, el Marco Estratégico Europeo habla de la prevención de las enfermedades profesionales y esta es una cuestión que deberá ser central en la futura estrategia española que en estos momentos negociamos. La Comisión instó a los Estados miembros a mejorar y proporcionar mejor formación y capacitación a nuestros agricultores sobre el empleo seguro de las sustancias químicas y, en particular, sobre los productos fitosanitarios de los que hoy también hablaremos. Hay que aprovechar esas oportunidades que nos ofrece la tecnología, la inteligencia artificial, la modernización de la maquinaria, etcétera, 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 pero también, aparte de buscar soluciones para los riesgos tradicionales, ergonómicos, de seguridad o higiénicos, tenemos que empezar también a hablar en este sector de factores de riesgo psicosocial. Tal vez hace unos años nos hubiera parecido frívolo hablar de riesgos psicosociales en este sector, pero creo que ha llegado el momento de hacerlo con total contundencia, porque los trabajadores y trabajadoras de este sector están sometidos a múltiples factores de carga mental, por ejemplo, que les hacen especialmente vulnerables. El futuro no se puede separar de la digitalización, pero tampoco se puede separar de las transiciones climática o demográfica. Respecto de lo climático, el sector agrario es especialmente sensible. Huelga decir
que están afectados por esos fenómenos climatológicos adversos, por sequías, inundaciones, esos cambios en las temporadas de precipitaciones, esos destrozos en las cosechas, y también el cambio climático está alterando los ecosistemas, está favoreciendo las plagas y puede propagar las enfermedades a través de vectores, convirtiéndose ya en un problema de salud pública. Todas las políticas públicas hablan también de esta transición climática y estamos en ese momento de alineamiento de todas las estrategias con cuestiones que empapan todas y cada una de ellas, y este tema medioambiental es absolutamente fundamental para el futuro. Estas transiciones requieren de nuestro esfuerzo y en la futura estrategia creo que deberemos emprender acciones como proyectos de investigación. Nos hace falta investigar, nos hace falta generar conocimiento sobre estas transiciones para saber qué hacer, porque hablamos mucho de ellas, pero yo me temo que no sabemos demasiado sobre lo que debemos hacer. Por lo tanto, es necesario investigar y generar conocimiento, y después es necesario que este conocimiento se vuelque en herramientas sencillas, útiles, para que las empresas, esas microempresas de las que hablábamos ayer, esos trabajadores autónomos de los que hablábamos ayer, puedan gestionar estos riesgos de manera eficaz. Y si me lo permitís, ya voy terminando, el tercer reto, yo quisiera hablar de la protección de los trabajadores y trabajadoras y en concreto de la diversidad. Estamos en un sector en el que hay mucho trabajador inmigrante, hay mucho trabajador temporal, hay mucho trabajador autónomo y también tenemos que tener en cuenta la presencia de la mujer. Esos trabajadores autónomos de los que estamos reflexionando sobre si no deberíamos equiparar su protección en prevención de riesgos laborales al del resto de los trabajadores, viendo que son más de 3 millones y todos sabemos cómo se accidentan igual que los demás y se someten a todo tipo de riesgos. La mujer ha sido invisibilizada también en el sector agrario, pero hoy hay que reconocer su papel y, por lo tanto, debemos estar preparados para integrar la perspectiva de género en la normativa y para trabajar y para proteger a todas las personas, como decía, por igual, sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, estamos en ese momento de transformación social, de cambio digital, donde cada uno de nosotros no solamente quiere saber lo que está comiendo, sino cómo se ha producido lo que está comiendo, donde tenemos que enfrentarnos a los riesgos tradicionales, los tractores, la maquinaria, los fitosanitarios y a esos retos futuros de los que yo hablo, los riesgos psicosociales, la diversidad o la perspectiva de género, y es el momento de impulsar ese cambio. Nada más, me gustaría agradecerles a todos su presencia. Especialmente quiero dar las gracias al director general de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales. De momento, 3 cosas, no está mal. Gracias, Ignacio, por haber hecho tan fácil. Gracias al equipo, al servicio, al equipo de Ignacio, que también han hecho posible esto, igual que el equipo del Instituto, fundamentalmente Miriam, que ha trabajado para que estemos hoy aquí. Agradeceros a todos pues vuestro trabajo para que hoy podamos disfrutar de esta jornada, y a todos ustedes pues que lo pasen bien y que les sirva de algo lo que hoy vamos a tratar. Así que muchas gracias y queda inaugurada esta maravillosa jornada. Vale, pues a continuación, de acuerdo con el programa, vamos a escuchar la ponencia relativa a riesgos laborales y género en el sector agrario, y para ello va a intervenir Noelia Aragón García, que actualmente ocupa el cargo de Secretaria General Técnica en la Consejería de Desarrollo Autonómico, pero ya lleva poco tiempo, porque su pasión es la prevención de riesgos y además le encanta su trabajo. Lleva más de 20 años de experiencia en la Administración riojana como técnico superior de prevención, tiene las 3 especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología, pero hasta su nombramiento reciente, hace 3 semanas escasas, ha sido la coordinadora de área de seguridad industrial en el Servicio de Salud Laboral. Y además ha sido portavoz del grupo de trabajo del sector por parte de las comunidades autónomas del sector agrario en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues adelante, Noelia. Buenos días a todos. Estamos aquí en La Rioja, en esta bodega. Es la primera vez que estoy en esta bodega
y espero que podamos disfrutarla todos. Es, como han dicho Elisa y el director del instituto, pues qué mejor lugar donde celebrar unas jornadas dirigidas a la agricultura que estar rodeados de agricultura. En esta finca no solamente se cultiva viñas, sino también se cultivan olivos y también se elabora aceite, ¿vale? La Rioja no solamente es viña, sino que tenemos otras muchas cosas. Bueno, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar de riesgos laborales y género en el sector agrario. Pero primero quería comenzar haciendo una reflexión, ¿vale? Tenéis todos en el dossier una tabla en la que se dicen las características de los accidentes de trabajo en agricultura. La persona que tenía que haber estado aquí hoy y que al final no ha podido venir se llama Maripaz Martín. Es la coordinadora del subgrupo de riesgos laborales y género en el grupo de trabajo del sector agrario de la Comisión Nacional. Me hizo una reflexión. Me dijo, vas a hablar de género, pero en la tabla que habéis puesto en el dossier no se tiene en cuenta el género. Y dije, ahí va, pues tienes razón. Digo, bueno, pues ya tenemos una cosa en la que mejorar. En el servicio de salud laboral, pues ya tenemos una idea de por dónde tirar en cuanto a las estadísticas, porque es fundamental conocer los accidentes que se registran en un sector, pero también por rama de actividad y por género, y así poder encaminar nuestras actuaciones. Entonces, bueno, pues me decía, es que claro, pone sexo, hombre, el 86,7%, vale, y se supone que el resto son mujeres. Entonces, bueno, pues me gustaría eso, empezar por esta reflexión. Ya tenemos un elemento para mejorar en nuestras estadísticas. Pero ¿por qué es tan importante hablar de género en prevención? Bueno, pues porque lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en los principios de la acción preventiva, que como les digo yo a los chavales cuando voy a los institutos, es como los mandamientos de la Biblia, de la Ley de Dios, pues en los principios de la acción preventiva está el adaptar el trabajo a la persona. Eso es fundamental. Luego también en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 se decía que se debían hacer actividades para la promoción de la seguridad y salud, la integración de aspectos de género en la actividad preventiva en sectores con mayor presencia de la mujer y actividades de fomento de la identificación e intercambio de buenas prácticas. Y también, bueno, y todo esto para mejorar el nivel de protección de las mujeres. También nuestro plan director, que para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-2023, incluye una pequeña línea que dice lo siguiente: todas las acciones que se lleven a cabo tendrán en cuenta la perspectiva de género. Eso es lo que se dice en nuestro plan. Entonces, bueno, ya tenemos, como he dicho antes, una actividad que hacer. Y es importante también porque ya la Agencia Europea dice que es esencial tener en cuenta a las mujeres en todos los sectores, porque eso beneficia no solo a las mujeres, sino a todos los colectivos. Y es que somos iguales, hombres y mujeres, pero somos diferentes, muy diferentes. Diferencias. El dimorfismo sexual. Os voy a leer a ver qué es lo que pone aquí. Son las diferencias en la fisonomía de hombres y mujeres. Estas diferencias pueden dar lugar a una susceptibilidad distinta ante determinados factores de riesgo. Por ejemplo, las mujeres tenemos mayor proporción de grasa en nuestro cuerpo. Desgraciadamente, esto es así y tenemos que convivir con ello. O sea, lo de la celulitis, bueno, tenemos que convivir con ello. Pero claro, aparte de la estética, eso nos hace que seamos más susceptibles a algunos productos fitosanitarios que son liposolubles, con lo cual, bueno, pues un aspecto que hay que tener en cuenta. Otra cosa es, como estáis muy lejos no veis bien las proporciones, pero bueno, el hombre tiene mayor masa muscular, entonces también tiene más fuerza, y la posibilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos es mayor en las mujeres que en los hombres.
simplemente porque, bueno, somos así. Genéticamente somos diferentes. Luego también hay que tener en cuenta que la mujer tenemos unos ciclos hormonales que los sufrimos y también nos acompañan en nuestro sufrimiento los hombres a veces, y que hacen que a lo largo de nuestra edad, pues al final tengamos problemas de osteoporosis, con lo cual nuestros huesos se hacen más frágiles. Como os comentaba, también somos diferentes en cuanto al tamaño. Las mujeres en general somos de menor tamaño que los hombres, nuestras manos son de menor tamaño, nuestros pies son de menor tamaño que el de los hombres. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un puesto de trabajo, a la hora de diseñar equipos de trabajo, lo que son máquinas, herramientas manuales. Claro, la mayoría de las herramientas manuales están diseñadas para una media, pero de hombres, no de mujeres. Entonces, bueno, pues es un aspecto que hay que tener en cuenta. Los equipos de protección individual, lo mismo, están diseñados para una población masculina. A las mujeres pues nos suelen quedar grandes los guantes, con el riesgo que eso conlleva si utilizas maquinaria. Pues si te queda grande el guante, mal vamos, tienes mayor riesgo de atrapamiento. También en el diseño del mobiliario y diseño de las tareas. Como os he dicho, las mujeres solemos ser más pequeñas que los hombres, entonces si tenemos que coger fruta de un árbol, pues es evidente que alcanzaremos las zonas más bajas. Necesitaremos ayuda para alcanzar las zonas más altas. También, si nos estiramos, el riesgo de tener más lesiones musculoesqueléticas, porque el trabajar por encima de los hombros siempre es más penoso. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Como os decía antes, tenemos menor masa muscular, con lo cual necesitamos hacer un mayor esfuerzo para hacer una tarea y tenemos mayor riesgo de tener lesiones dorsolumbares. Luego veremos en alguna otra transparencia en qué se traduce esto. También mucha población femenina tiene doble rol, el de trabajadora y ama de casa. Eso conlleva pues la doble presencia y mayor estrés, ansiedad, que al final todo deriva en riesgos psicosociales y bueno, posibilidad de accidentes. Y luego los factores reproductivos. Ya sabemos que una trabajadora en situación de embarazo y lactancia pues es una trabajadora especialmente sensible. Lo que pasa es que como eso ya está recogido en la Ley de Prevención, en el artículo 26, creo recordar, pues bueno, pues parece que lo teníamos como más en cuenta que también es mujer en el resto de su época laboral. Y bueno, ya sabemos pues que si no existe el puesto de trabajo compatible con la actividad, pues hay que cambiarla de puesto y demás. Ya hay que adoptar medidas para que la trabajadora no esté expuesta a riesgos que puedan perjudicar su salud y la del feto. Vale. Aquí son algunas recomendaciones. Algunos si pregunta, esto no es que me lo haya inventado yo, esto es de una publicación que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, pues, ¿qué recomendaciones dan? Pues utilizar ropa de trabajo y equipos de protección individual adecuados y adaptados a la fisonomía de la mujer. Seleccionar herramientas manuales ergonómicas y de tamaño adecuado a las usuarias, lo que facilitará su uso correcto. Mantener las herramientas de corte bien afiladas. Eso es fundamental. Si una herramienta corta mal, el riesgo de corte aumenta. Y aparte, hay que hacer más fuerza. Si estamos hablando, por ejemplo, de unas tijeras, pues hay que hacer más fuerza, con lo cual la posibilidad de que tengamos lesiones en las muñecas pues es mayor. Evitar en lo posible posturas forzadas y movimientos repetidos y planificar la rotación de tareas y pausas para reducir sus efectos. Yo me imagino a alguien vendimiando y la verdad creo que pocas pausas se hacen, nada más que la del almuerzo, que es la mejor hora de la vendimia, es la hora del almuerzo. Pero sí que se podrían alternar distintas tareas. Normalmente aquí en La Rioja unos vendimian, otros sacan cestos y los echan o directamente al remolque o al sacauvas, que se llaman. Entonces habría que rotar entre los que sacan cestos y los que están cortando, porque claro, estar
todo el rato agachado, al final, la verdad es que las mujeres no suelen sacar cestos, lo suelen hacer los hombres, las mujeres más recoger. Y la verdad es que actualmente, si os fijáis, la mayoría de las viñas están emparradas, con lo cual se cogen con máquina, ¿eh? Ahora tareas, poquitas viñas hay en forma de vaso, en forma tradicional, esas sí que hay que cogerlas a mano. Pero quedan tareas como la poda, la espergura, el desniete, esas sí que hay que hacerlas a mano, no queda otra manera de hacerlas. Establecer hábitos adecuados de alimentación y ejercicio para mantener una densidad ósea adecuada. Aquí hablamos, bueno, pues de la promoción de la salud, lo fundamental que es promover la salud en las empresas. Extremar las medidas higiénicas en contacto con animales, tierra y cultivos, pues para evitar enfermedades como la toxoplasmosis, bueno, y demás. Y consultar al servicio de prevención o a su médico en caso de embarazo o lactancia sobre los posibles riesgos de actividades que se realizan en el trabajo. A partir de aquí, lo que voy a hacer es presentaros el estudio que iba a presentar Maripaz, que es el primer estudio sobre análisis con perspectiva de género de las condiciones de trabajo en el sector agrario. Esto se hizo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concreto en el Grupo de Trabajo del Sector Agrario y más concretamente en el Subgrupo de Prevención de Riesgos Laborales y Perspectiva de Género, que tenían como objetivo elaborar un informe sobre las condiciones de trabajo en el sector agrario desde una perspectiva de género, con el fin de determinar el efecto que las condiciones de trabajo tienen en función del sexo de la persona trabajadora que ocupe cada puesto. Es este estudio. Lo podéis encontrar en la página web de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud. Buscáis grupos de trabajo, sector agrario, y ahí están colgadas todas las publicaciones. Pues bien, este estudio costó muchísimo hacer. Yo recuerdo que creo que me incorporé al grupo de trabajo en el 2016 y ya estaban haciendo el estudio y al final se presentó el año pasado. Costó muchísimo porque, bueno, pues los datos no están desagregados por sexo. Entonces, ¿cómo se puede hacer un estudio? Pues difícilmente. Comentaban Maripaz y el resto de las personas a las que llamé a ver si podían venir hoy y finalmente no pudieron venir. Y me comentaban, pues eso, que había sido muy difícil realizar este estudio. Tuvieron muchísimas dificultades. Bueno, pues consta de varios apartados. Yo simplemente os voy a comentar las conclusiones más significativas, o por lo menos a mí las que me parecen más importantes. Aquí, como soy la ponente, yo soy la que mando y digo lo que a mí me parece. Vale. También voy a hacer una cosa. Voy a comparar los datos de este estudio con datos que he podido obtener de La Rioja más actuales. Para que no digáis, nos están hablando del año 2015. Uy, ya han pasado muchos años. Sí, han pasado muchos años y muchas cosas. Bueno, pues según este estudio, el sector agrario es un sector altamente masculinizado. La mujer solamente supone una cuarta parte de la población ocupada. Solo un 23,4% de las personas trabajadoras en la rama de actividad de agricultura, ganadería y servicios relacionados son mujeres. Y el porcentaje de mujeres en silvicultura es mucho menor, suponiendo solo el 0,4%. Es así. O sea, mujeres que realicen trabajos forestales, pues verdaderamente hay muy pocas. Sin embargo, en agricultura, pues el porcentaje sí que es un poco mayor. Pues bien, en La Rioja actualmente hay 14.940 explotaciones en el registro de explotaciones agrarias. De ellas, 1.310 son personas jurídicas y 13.630 personas físicas. De esas 13.630, 4.232 son mujeres y 9.398 son varones. Vemos que el porcentaje más o menos ronda el 27-30%, es lo que me comentaban los técnicos de agricultura que me facilitaron estos datos. Y luego el número de explotaciones de titularidad compartida es de 47. Lo que me comentan es que, bueno, pues que pensaban que igual el número de explotaciones de titularidad compartida iba a ser mayor, pero
como que al final ha sido un poco chasco, se han llevado un chasco con esto. Vale. En relación con la edad, hay una mayor presencia de la mujer a medida que aumenta la edad de la persona trabajadora, especialmente en el rango de 50 o más años. Pues bien, lo curioso es que la edad media de los agricultores aquí, de los datos que hay, que no hay datos de los 13.630, no hay datos, hay de 8.000 y pico. Pues la edad media es de unos 60 años, pero sin embargo las mujeres son mayores. Dato curioso. Y alrededor del 80% de las mujeres que trabajan son españolas. Aquí el dato no lo tengo, porque como os he dicho, los datos desagradados por sexo es bastante complicado. Pero yo que me dedico a visitar por ahí empresas y demás, pues dependiendo de las actividades, pues trabajan más mujeres que hombres. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al sector del champiñón y a ciertas industrias del champiñón, pues las que recolectan son mujeres. Eso también es sector agrario. Si nos vamos a la vendimia, pues mayormente son mujeres las que vendimian, mayormente, y los que hacen poda, hombres. Entonces, dependiendo de las tareas, pues sí que existen diferencias. Y en cuanto a la nacionalidad, pues, por ejemplo, en el sector del champiñón hay mucha trabajadora rumana, de países del este. Y del resto de actividades, pues la verdad es que los hombres suelen ser árabes o de África. Eso es lo que se ve. Portugueses también hay bastantes, y mujeres portuguesas también trabajan bastante en el campo. Vale. En cuanto al nivel educativo, ¿qué dice la encuesta de población activa? Claro, os digo del año 2015. El nivel educativo es inferior al observado en el total de actividades. O sea, que parece ser que la formación de las personas que se dedican a agricultura es menor que en otras actividades. Y dentro del sector, la distribución es similar entre hombres y mujeres. Como vemos, pues la mayoría de la gente tiene menos que educación secundaria completa. Es el 60 y tantos %, da igual que sean hombres que mujeres. Yo quiero decir una cosa, tampoco tengo datos de La Rioja, pero sí que es cierto en que cada vez los agricultores jóvenes tienen más formación. Hay mucho ingeniero agrónomo, mucho hijo de agricultor que estudia la carrera de ingeniería agrónoma y que luego se queda con las tierras de su padre. Entonces, la formación yo creo que habrá mejorado bastante. Estos datos, si los actualizamos, seguramente que... Porque, claro, si tenemos en cuenta de que el campo cada vez va a tecnificarse más, pues necesitamos que esas personas tengan más conocimientos y más formación. Entonces, sí que es cierto que seguramente si estos datos fueran más actuales, veríamos que el nivel de formación aumenta. De los titulares de las explotaciones, no de los trabajadores, que eso ya es otra cosa. ¿Vale? Existe un menor porcentaje de mujeres asalariadas y miembros de cooperativas, siendo superior en autónomas y en la ayuda familiar. Bueno, pues parece ser que los hombres siempre el porcentaje es mayor en asalariados y en asalariados, y las mujeres como autónomas y en ayuda familiar. Es lo que pone en la transparencia. Vale. Ahora vamos a otro apartado. Aquí es que se me ha desconfigurado un poco la presentación, pero bueno, improvisaremos. Condiciones laborales. La modalidad de contrato de jornada parcial es superior en mujeres y el porcentaje de ocupación de los hombres triplica el de las mujeres en las categorías de puesto de mayor nivel jerárquico. O sea, los hombres hay en mayor porcentaje como capataces y como directores de pequeñas empresas o como autónomos que mujeres. En cuanto a los riesgos de accidente o por exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, la exposición laboral a un nivel de ruido ambiental elevado es muy similar en ambos sexos. Sin embargo, el riesgo de exposición a vibraciones mano, brazo y cuerpo entero es mayor en los hombres, y también ocurre lo mismo en el caso de manipulación de sustancias o mezclas de productos fitosanitarios. Vamos. Esto refuerza la idea de que hay una segregación de tareas, es decir, los hombres utilizan más maquinaria, son los hombres los que utilizan la maquinaria agrícola, y son también ellos los que aplican los productos fitosanitarios, dejando las tareas manuales más a las mujeres.
No veis bien los números, pero bueno, estas son las zonas del cuerpo con molestias derivadas de la carga física por sexo. Si os fijáis, a ver, si tengo buena puntería, vemos que el porcentaje de lesiones en la espalda, en el bajo de la espalda, es mayor en las mujeres que en los hombres. Eso ya lo hemos comentado antes. Tenemos más riesgo de tener lesiones musculoesqueléticas simplemente porque tenemos menor masa muscular. Vale. Vamos a otro de los apartados de este estudio, que son los accidentes de trabajo. En 2015, el índice de incidencia de accidentes en el sector agrario se situaba por encima de la media de todos los sectores, solo superado por el de construcción. Pues bien, vamos a ver, vaya, no va como que debería ser. Aquí, vale. Aquí os he puesto datos más actualizados. Estos son los índices de incidencia comparados de La Rioja y nacional en agricultura, desde el año 2012 hasta el 2021. Aquí vemos que el índice de incidencia nacional ascendió en el año 2015, ascendió y luego más o menos hemos ido, pues como decía el director del instituto, más o menos en línea recta. Y aquí en La Rioja somos en el único sector, a ver si lo veis, es en el único sector que estamos por debajo de la media nacional, en agricultura. En el resto de los sectores, La Rioja estamos por encima. A mí lo que siempre digo es que no me gusta comparar, porque ya dice el refrán que las comparaciones son odiosas. Cada comunidad autónoma es diferente, cada tejido empresarial de cada comunidad autónoma es diferente y, bueno, a veces puede llegar a, no sé, a equivocarnos, pero bueno, esta es mi opinión. Pues bien, si tenemos en cuenta la gravedad de los accidentes, la mayor diferencia entre los índices de incidencia hombre y mujer se produce en silvicultura, concretamente los accidentes calificados como graves. Claro, ya hemos dicho que en silvicultura hay más mujeres, pues claro, el número de accidentes pues es evidentemente menor. En La Rioja se produjeron en el año 2021 2.093 accidentes con baja en jornada de trabajo, es decir, sin los in itinere. 254 fueron hombres y 39 mujeres. 4 accidentes graves y 1 mortal, y todos ellos fueron hombres. El accidente mortal, aunque fue de un trabajador que se dedicaba a tareas de cultivo de viña y de olivo, pues se produjo cortando un chopo. O sea, podríamos decir que era una tarea de silvicultura más que de agrícola. A ver, ya no sé para dónde van a ir las transparencias. Vale. En cuanto a la situación profesional y tipo de contrato, sufren más accidentes los hombres que las mujeres y las personas asalariadas más que las autónomas. Pues en La Rioja se produjeron en el año 2021 51 accidentes de trabajadores autónomos, uno de ellos grave. 30 trabajadores eran trabajadores cualificados en actividades agrícolas y 11 eran peones agrícolas. Las personas trabajadoras con contrato temporal sufren más accidentes que las que tienen contrato indefinido. Y en todo el sector, los hombres, independientemente del tipo de contrato que tengan, se accidentan más que las mujeres. Bueno, ahora la situación va a cambiar, porque como ha cambiado el tipo de contratación, el tipo de contratos, pues ahora yo creo que las estadísticas vamos a tener que cambiarlas también bastante, porque ahora los contratos temporales han pasado a fijos discontinuos, entonces ahora ya no vamos a poder comparar estadísticas. Lo malo de los cambios, que cada vez que se produce un cambio ya no puedes comparar con datos anteriores, con lo cual, bueno, haremos lo que podamos, ¿verdad? En agricultura, los accidentes, pues el 41,5% de los accidentados tenían contratos temporales, como veis, mucho mayor que en otros sectores, que por ejemplo el sector servicios que va seguido. Pero como os digo, esto va a cambiar el año que viene, las estadísticas van a ser totalmente distintas y no van a ser comparables con otros años. En cuanto a la forma del accidente y tipo de lesión, la distribución de las formas de accidentes es similar en hombres y en mujeres. Pues aquí el problema que tenemos, ¿ves? Ya no va donde quiere, es que, como os decía, no tenemos esta tabla
segregadas por sexos, con lo cual no os puedo decir si es cierto las conclusiones del análisis. Aquí sí lo que se ve, pues que la mayor parte de los accidentes que se registran en el sector agrario, que se registran en el año 2021, fueron por sobreesfuerzos físicos, trastornos musculoesqueléticos, seguidos por aplastamientos sobre o contra objetos inmóviles. Vale, a ver. Los tipos de lesiones más frecuentes son las dislocaciones, esguinces y torceduras asociadas a accidentes por sobreesfuerzos, siendo superior en las mujeres. Volvemos a decir lo mismo, porque somos diferentes. Le siguen en frecuencia las heridas y lesiones superficiales, siendo también superior en los hombres, cosa que está relacionada con que los hombres utilizan más maquinaria agrícola. Bueno, pues aquí esta transparencia, esta tabla, tampoco la tenemos segregadas por sexo, pero sí que se comprueba lo mismo, que la mayor parte de los accidentes, pues 111 de los 293 han sido por dislocaciones, esguinces y torceduras y 79 por heridas y lesiones superficiales. En cuanto a las enfermedades profesionales, según el estudio, el análisis de las 10.370 enfermedades reconocidas en el sector agrario español de 1990 a 2015, el 35% correspondieron a mujeres y el 65% a hombres. Pues ahora va los datos de La Rioja. El año pasado, en agricultura, el 87,5% de las enfermedades profesionales registradas fueron por mujeres y el 12,5% por hombres. Aquí hay una diferencia bastante importante. ¿Os podéis imaginar qué enfermedades profesionales son las que se registraron? De tipo musculoesquelético, ¿vale? Y no tengo el dato, no me he dado tiempo a comprobarlo, pero me ha puesto el cuello que son trabajadoras del sector del champiñón que están todo el día recogiendo champiñón y tienen muchas lesiones pues en brazo, espalda y demás. Vale. Los trastornos musculoesqueléticos derivados de la adopción de posturas forzadas y movimientos repetidos son 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Al final, estos datos lo que hacen es reforzar las ideas principales que estamos diciendo todo el rato. Vale. Después de haber visto todos estos datos, que, bueno, a mí no me gusta hablar de datos y al final doy muchos. Me gusta ser más práctica. ¿Qué conclusiones o qué propuestas podemos hacer? Pues en este análisis se proponen lo siguiente: elaborar pautas e instrucciones para promover la realización de las evaluaciones de riesgo y la planificación de la actividad preventiva con perspectiva de género en el sector agrario. Lo que os decía, hay que tener en cuenta, hay que adaptar el trabajo a la persona. Parece mentira que desde el año 95 de la Ley de Prevención todavía no nos haya entrado en la cabeza eso, pero bueno, debemos adaptar el trabajo a la persona y hacer las evaluaciones de riesgo concretas, específicas de cada puesto de trabajo y teniendo en cuenta al trabajador que las ocupa. Promover una vigilancia de la salud específica con perspectiva de género. Proponer estudios estadísticos específicos en el sector. Bueno, aquí está claro pues que para poder actuar debemos saber cuáles son las características de los accidentes y las enfermedades profesionales y por género, y sabremos cómo actuar mejor. Implementar los datos desagregados por sexo en los índices e indicadores. Mejorar la información y formación sobre los tipos de riesgos específicos que afectan más a las mujeres. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos. Promover iniciativas de sensibilización para reducir la temporalidad y parcialidad de las mujeres y la segregación funcional de puestos de trabajo. Mejorar el análisis de los accidentes de trabajo declarados. Pero claro, para esto o enseñamos a la gente cómo tienen que notificar los accidentes bien, o si no, mal plan. Si no tenemos datos fiables, las estadísticas no van a salir bien. Y lo que podemos comprobar, si nos leemos los partes de accidente, es que se cumplimentan así. Yo creo que igual alguna campaña de sensibilización sobre la adecuada cumplimentación de los partes de accidente
pues nos facilitaría muchísimo el trabajo. Ampliar el nivel de desagregación del CNA y de la actividad el CNO para identificar separadamente las enfermedades que ocurren en las diferentes actividades y ocupaciones, mejorar el conocimiento de las enfermedades profesionales crónicas, respiratorias, alérgicas en las mujeres del sector agropecuario y ya está, por mi parte. Os dejo con una frase que hemos incluido en el tríptico del plan director, que el tríptico es un resumen del plan director, que dice que la prevención no es una opción. Claro que no es una opción, es una obligación, es un derecho y no se puede decir, no, es que esto no va conmigo, no es una opción. Y entre todos, pues debemos hacer todo lo posible pues para mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y de las mujeres, porque no sé si con esta pandemia hemos aprendido algo, pero al final la salud es lo más importante. Entonces, tenemos que trabajar todos, pero que trabajemos todos en unas mejores condiciones para que vivamos y disfrutemos de la vida, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido demasiado con tanto dato. Muchas gracias, María, por tu exposición. Ha sido muy ilustrativo, sobre todo el desconocimiento de los datos, el que la mujer está ahí pero no se la ve, exacto, su invisibilidad todavía. A continuación va a tener lugar la mesa redonda que lleva como título La prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario desde la perspectiva de género, y llamo a esta mesa, a este estrado, a los miembros de la misma. Moderará doña Nuria Bazo Las Heras, doña Lucía Moreno Tarazona, participante de la mesa. Ahora les presentaré Milagros Díez y Leticia Olasolo. Quitamos una media. Pues paso a hacer la presentación de los de la mesa. Dicho, va a moderar doña Nuria Bazo Las Heras, directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico del Gobierno de La Rioja, que acumula más de 20 años de experiencia en aplicación de políticas europeas de desarrollo en el medio rural riojano y que además ha trabajado también en el diseño, implantación, acompañamiento y evaluación de proyectos de dinamización rural. Ha coordinado también y participado en diversos proyectos de cooperación regional, nacional y transnacional que han impulsado iniciativas innovadoras de énfasis territorial. También nos acompaña doña Lucía Moreno Tarazona, directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, que ha entrado por sustitución también, porque viene en sustitución de la jefa de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral en La Rioja, Sonia González, que desgraciadamente pues, se ha caído con COVID, ¿verdad? Y esta la tenemos de momento, está reponiéndose. Entonces, bueno, supongo que hará referencia, porque es una inspección muy participativa en los temas de igualdad del grupo de trabajo que ha creado la Inspección de Trabajo en materia de igualdad de género, y por lo tanto creo que nos aportará una visión muy esclarecedora. Milagros, y luego está también la presencia de las organizaciones profesionales agrarias a través de Milagros Díez González, de la Federación, de la presidenta de la Asociación de Mujeres del Medio Rural, La Rioja, FADEMUR, que trabaja con mucha intensidad
para la desaparición de la discriminación y la desigualdad en el mundo rural. Y, por último, por parte de la organización UAGR-COAG, Leticia Olasola Viteri, que es secretaria técnica de la organización y que coordina las diferentes áreas de trabajo y entre ellas la de relaciones laborales y de mujer. Forma parte, además, de la Comisión Provincial para la Ordenación y Coordinación de los Flujos Migratorios Laborales en las campañas agrícolas de temporada. Yo creo que nos darán todas ellas una perspectiva muy ilustrativa sobre el género en la agricultura. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias también por... Perdón un segundo, Nuria, un segundo solo, porque es que me dan una nota de que alguien ha venido en un Audi que está aparcado enfrente de la bodega. ¿Un Audi? Pues creo que hay algún problema, disculpe. Perdona, Nuria. Las prisas, Balba. De momento no. Vale, pues muchísimas gracias, insisto, también por la invitación. Bueno, antes de empezar la mesa, me gustaría tener especialmente presente a las familias de las víctimas mortales de la pasada semana en la planta de biodiesel en Calahorra. Tenerlas presentes sabiendo además que el foro que hay hoy aquí es pues muestra de lo que también la sociedad estamos peleando para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que podemos empezar ya con nuestra mesa. El nombre de la mesa es la prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario, que no tengo ninguna duda que lo ampliaremos también a la agricultura, al sector primario, por las mujeres que hay en esta mesa. Desde la perspectiva de género. Algo ya o bastante se nos ha dicho en la ponencia anterior sobre la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Quiero matizar también, antes de empezar pues nuestras intervenciones, el matiz de la intervención del concepto perspectiva de género, entendida como aquellas circunstancias sociales o culturales que rodean a la prevención y a la salud laboral, que tienen que ver no solo con la parte o con las diferencias biológicas, pero principalmente que atienden a esas diferencias sociales y culturales que se han quedado en el ambiente, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué está aquí la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, ¿no?, moderando esta mesa? Pues me respondo a mí misma. Yo creo que estoy aquí porque la agricultura y el sector agroalimentario en La Rioja es el sector esencial del medio rural riojano. Sin ganaderos, sin agricultores, el medio rural yo entiendo que no se sujetaría, y eso que yo también y he trabajado importantes años de mi vida en la diversificación también del medio rural. La agricultora, los agricultores, las agricultoras, tras COVID, y ya lo decíamos también en la mesa redonda de ayer a la tarde, son 9 millones de bocas, ¿verdad?, las que vamos a tener que dar de comer de aquí a unos años. Luego el sector de la agricultura y el sector de la agroalimentación se va a convertir, si no es ya, el sector más importante de esta sociedad. Luego, hablar de salud en los agricultores, agricultoras o los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la empresa agroalimentaria, pues es un pilar esencial en esta sociedad. No me quiero enrollar porque esta mesa, el objetivo que tiene es hablar de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, y por las ponentes que hay aquí son mujeres que desde luego van a dar testimonio de vida, ¿no?, que yo creo que está bien que en jornadas así, que a veces caemos mucho en los datos, pero que también las hagamos y traslademos la experiencia, ¿no?, de nuestras vidas en este campo. Yo, para introducir la mesa,
y con esta idea de traer y hacer vida lo que sería la prevención de riesgos laborales, me gustaría traer pequeños testimonios, especialmente en la parte que ya se ha enumerado en la ponencia anterior y que tiene que ver con la identificación de los riesgos laborales. Por eso me gustaría tener presente, antes de empezar con la mesa redonda, un testimonio, el testimonio de Trinidad, que habla sobre los riesgos químicos en la industria agroalimentaria, y ella dice: cuando aquella mañana de marzo del 99, Trinidad empezó su turno de limpieza en un silencioso almacén industrial, no sabía que iba a quedar atrapada para siempre por un enemigo invisible que esperaba agazapado tras las montañas de cajas de botes de cristal. Habían fumigado hace pocas horas, pero ni Trinidad ni sus compañeras de la subcontrata de limpieza sabían nada e inhalaron los plaguicidas con los que de manera rutinaria se había fumigado horas antes. Hoy, Trinidad sigue de baja laboral por accidente de trabajo y sufre trastornos físicos. Tiene su salud y su vida arruinadas, esperamos, temporalmente. Quiero traer también el testimonio que identifica riesgos ergonómicos en dos mujeres, Entere y Eva. Trabajan en una industria cárnica. Ellas dicen: nosotras nos encargamos de las tareas finales del proceso, las más minuciosas como el pesado y el envasado del bacon. En cambio, los compañeros se encargan de coger las piezas enteras y meterlas en la prensa, al principio de la cadena. Ya nos han dicho anteriormente que los trastornos musculoesqueléticos derivados de la adopción de posturas forzadas y de los movimientos repetitivos son 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El testimonio de María y de Manoli, que hablan de los riesgos psicosociales de su trabajo. Nosotras hacemos los buzos para el campo. Yo hago lo que aquí decimos la primera operación del buzo, es decir, coser ese primer pespunte de la tela con la goma. O sea, para mí, y hablo ya personalmente, dice María, lo peor de todo es hacer todo el día esa misma costurita. Ten en cuenta que esa costura son unos 4 centímetros. El hecho es hacer todo el día lo mismo. Un dato cualitativo que también se nos decía anteriormente. Los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de ejecución tienen exposiciones psicosociales más desfavorables para la salud que quienes realizan tareas de diseño o más creativas. Las mujeres, peores exposiciones que los compañeros varones de la misma clase social. Y por último, el último testimonio. Riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia. Yolanda, es delegada de prevención en un supermercado y dice: llevábamos 3 suspensiones de empleo por riesgo durante el embarazo, ya que las trabajadoras no podían mover las cajas y 8 horas de pie no hay quien lo aguante. Lo pusimos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y esta obligó a modificar todos los puestos de trabajo de cajera y poner un taburete. Teniendo y poniendo sobre la mesa la vida de las personas, ¿no?, que al final es por lo que trabajamos, ¿no?, por la vida de las personas, y en esta mesa especialmente por las mujeres que trabajan en el campo de la agricultura y de la industria agroalimentaria, pues entonces permitirme ya poder dar paso a esta mesa, que la hemos dividido como en 3 momentos, ¿no? En un momento, pues tanto Lucía como Mila como Leticia van a hacer desde su experiencia sindical de intervención con mujeres en el medio rural, como también desde la dirección de la inspección, van a hacer su propio diagnóstico también de la situación, del enfoque de género en la agricultura y en la industria agroalimentaria. Ese será un primer momento, digamos, sería una especie como de vamos a ver cómo está la situación desde las experiencias y los ámbitos desde las que ellas vienen. Un segundo momento, pues, será
dar sus opiniones y no queremos acabar la mesa sin llevarnos tareas, ¿no? Por lo tanto, el tercer punto de la mesa va a ser qué tareas nos ponen tanto a la Administración, a las organizaciones o a las instituciones que podemos trabajar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y, sobre todo, en la búsqueda de una mejor salud de todos los trabajadores y trabajadoras. Presentando esos tres momentos de esta mesa, yo, si queréis, igual por orden de allá para aquí, Lucía, Mila, Leticia, si os parece, la pregunta de este inicio de la mesa sería, bueno, pues, ¿cuál es vuestro diagnóstico, vuestra posición, vuestra experiencia sobre la situación de la mujer en el mundo del trabajo agrario y agroalimentario? Lucía. ¿Está encendido? No. Bueno, buenos días. Primero agradecer a la Consejería de Desarrollo, la Consejería de Agricultura, la amabilidad que han tenido con la inspección de invitarnos. Estamos muy acostumbrados a trabajar juntos, nos parece muy eficaz trabajar coordinados, y el agradecimiento especialmente al Director General de Trabajo y a Nuria como Directora General de Agricultura por el trato que tienen siempre con la inspección y lo fácil que nos hacen trabajar. Y voy a intentar hacer una exposición práctica, empezando por decir dónde estamos. A fecha de hoy, porque los datos acaban de salir hace unas horas, en este momento hay en España 20 millones de afiliados. De esos 20 millones de afiliados, 9,5 millones son mujeres. Es un dato positivo si tenemos en cuenta que en datos de prepandemia el número de mujeres afiliadas era 9 millones, con lo cual entendemos que la mejora es de 500,000, que no es poco. El incremento de la afiliación se ha producido en sectores bastante interesantes, como son los sectores innovadores y de mayor valor añadido: comunicación, actividades sanitarias, actividades profesionales y actividades técnicas. Y este incremento de la afiliación se ha producido en todas las comunidades autónomas. En relación a la agricultura, hay unos datos que ya ha dado Noelia. De esos 20 millones de afiliados, alrededor de 900.000 trabajan en el sector de la agricultura, y de ellos 237.000, un 26,9%, como decía Noelia, son mujeres. Sería un 26,9%, que supone 20 puntos menos de tasa de feminización sectorial respecto de otros sectores. Y no solo eso, no es que la mujer esté más subrepresentada en la agricultura, sino es que además la evolución a lo largo de las décadas ha sido en creciente disminución. En la década de los 70, de cada 100 trabajadores en la agricultura, 40 eran mujeres, 100 eran hombres. En los 80, 35, 100. Y en 2019, 30, 100. Con lo cual vemos que la implantación de la mujer en el campo se reduce de forma considerable. Por lo que se refiere al sector agroalimentario, o por lo menos en nuestra experiencia en La Rioja, la participación de la mujer es mucho más numerosa en el sector alimentario que en el sector agro. Participan mucho más en tipo de empresas de conservas o ese tipo de manipulación de alimentos, y no en lo que es propiamente el sector primario puro, que sería recolección. Nosotros habitualmente hacemos campañas de espergura, de poda, de vendimia, y la verdad que mujeres, incluso en la vendimia, encontramos muy pocas. Son casi todos son hombres. Ya planteado dónde estamos y qué papel tienen las mujeres en el sector agrario, paso al papel de la inspección, que es el de la prevención. La prevención de riesgos laborales no tiene una perspectiva de género inicial. Sí que hay una protección tanto de la capacidad reproductiva, de la maternidad y de la lactancia. La capacidad reproductiva afectaría tanto a hombres como a mujeres. La maternidad y la lactancia, por lo que se refiere al hecho biológico, pues solamente a las mujeres.
Como decía Noelia, existen unas diferencias físicas y biológicas que afectan al desarrollo del trabajo. Pero el problema inicial que tenemos es que no hay un análisis, no hay una evaluación que contemple esa diferencia de género. Y empezamos mal. En prevención, todos los que me habéis oído siempre, yo creo que me llamo Lucía Moreno Tarazona, evaluación de riesgos. En prevención, todos los caminos no conducen a Roma. Todos los caminos conducen a la evaluación de riesgos. Y en esta evaluación de riesgos es fundamental que el análisis contemple las diferencias biológicas para que el puesto de trabajo, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Prevención, esté adaptado a cada una de las personas, en este caso mujeres, que prestan el servicio. Si no existe una normativa, si no existe una evaluación de riesgos, difícilmente vamos a poder superar una situación de riesgo. La base fundamental para conseguir superar esos riesgos es conocerlos. Y la única forma de conocerlos es la evaluación de riesgos. Con lo cual, primer deber, y aunque no estemos en la parte 3, tenemos que ser capaces de adaptar las evaluaciones de riesgos. Tenemos que ser capaces de exigir que las evaluaciones de riesgos contemplen los riesgos de forma desagregada por géneros. Esto exige una labor de sensibilización general. Hace falta la intervención de los agentes sociales, fundamental, fundamental. La Inspección de Trabajo por sí misma no puede hacer absolutamente nada. Nosotros en La Rioja somos 12 inspectores, 12 subinspectores. Podemos intervenir, pues, no sé, las actuaciones anuales pueden ser 4.000, pero hay muchísima más gente que trabaja. Entonces, labor de los agentes sociales, fundamental. Sensibilización del sector empresarial. Es verdad que al final se puede entender que la prevención para mucha gente supone un gasto. Yo creo que la segunda fase, aparte de que todos los caminos conducen a la evaluación, la segunda parte es que la asignación de dinero a la prevención no es un gasto, es una inversión. Sé que suena muy bonito y sí que hay que intentar convencer al empresario que tiene que gastarse su dinero en hacer esa prevención. Uno de los efectos positivos de la pandemia, de los pocos, o de los muchos, pero uno de los efectos positivos de la pandemia. Hemos sido, en La Rioja, el nivel de incidencia del COVID ha sido muy elevado, me imagino que pero especialmente elevado. Además, empezamos los primeros. En marzo del 2020 teníamos unos índices de COVID mucho más elevados que en el resto de España. Y teníamos el problema que la espergura, por desgracia, que es una labor de una especie de retirar unas ramas de las viñas, pues era en abril del 2020. Vas a venir un día. Entonces, aparte de echarnos las manos a la cabeza, ¿verdad, Nuria? Pues intentamos reunirnos. La verdad que en La Rioja hemos tenido muchísima suerte porque desde la delegación del Gobierno se hizo una labor de coordinación con las comunidades autónomas para intentar coordinar y unificar esfuerzos para que todo el mundo que tenía algo que decir sobre ese tema participase. Solo hicimos 13 reuniones en 3 meses, a la que asistimos todos, ¿verdad, Leticia, desde la Agricultura? Y la situación nos obligó a ser especialmente exigentes. Desde la inspección fuimos especialmente malos. Y mira que somos malos, pero fuimos especialmente malos y especialmente exigentes. Y yo tengo que reconocer que el esfuerzo realizado ha sido un éxito, porque no se ha observado un gran índice de COVID en las labores agrarias. Y eso era un reto, porque veníamos de la situación de Lérida, que sí que afectó muchísimo al trabajo y a las recolecciones. En La Rioja, gracias a ese trabajo conjunto de todos, fundamentalmente de los agentes sociales y fundamentalmente de los empresarios agrícolas, que fueron capaces de asumir que en ese momento había que abordar económicamente ese trabajo. En La Rioja, al ser una comunidad eminentemente agrícola, llevamos muchísimos años trabajando con los agricultores, visitando el campo. Entonces, el tema de la seguridad social, aquí los trabajadores suelen estar casi todos de alta. No tenemos un problema de falta de alta en seguridad social. Es verdad que teniendo en cuenta que las actividades agrarias se desarrollan en un tiempo muy limitado,
pues la Inspección de Trabajo no era especialmente beligerante y exigente con el tema de la prevención. Pero la situación del COVID cambió todo. Y fuimos no solamente tan exigentes como con el resto de los sectores, sino incluso más, porque para garantizar el alojamiento se tuvo que ser especialmente sensible con el cumplimiento de la normativa COVID. En ese sentido, que se quería agradecer a Isaac, que está aquí, y a Carlos, al director, que hizo una guía que ayudó muchísimo en el desarrollo del trabajo agrario según el COVID. Yo recuerdo que el día 1 de mayo de 2020, que suele ser festivo, yo estaba hablando con Isaac porque estaban preparando la guía para trabajos en agricultura. Y recuerdo que me disculpé a Isaac, le dije, mira, te pido disculpas, sé que es festivo, sé que te estoy llamando, sé que es un funcionario que tienes que estar en tu casa. Y me contestó una frase que me ha servido para siempre, que me dijo que en tiempos de guerra todos los días son lunes. Y esa frase a mí personalmente me ha ayudado a abordar el terrible problema que hemos tenido todos. Entonces, esa sensación, la satisfacción de tener compañeros a los que no conocía, que todo el mundo está implicado en la solución de un problema, y yo creo que esa implicación general ha sido la que nos ha llevado a salir un poco más airosos de la situación dentro de la situación tan grave que hemos tenido. Y en cuanto a la actuación concreta de la Inspección de Trabajo, se es especialmente sensible con el tema de la integración, la perspectiva de género y los planes de igualdad. De hecho, la Inspección de Trabajo ha creado un grupo específico de igualdad en el que estaba mi compañera Sonia, a nivel nacional, que realiza trabajos generales para facilitar la integración y la igualdad en el tratamiento del trabajo de las mujeres en general en todas las actividades económicas y específicamente en la agricultura. Tengo más temas que comentar, pero yo creo que para empezar ya está bien, y si os parece que continúen mis compañeras. Pues bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Yo voy a poner el foco como la Asociación de Mujeres Rurales, que trabajamos en el entorno rural desde hace más de 14 años, 15 años en Rioja y en todas las comunidades autónomas. Y bueno, estamos hablando de Rioja y me voy a ceñir a La Rioja. Rioja, los núcleos de población son muy pequeñitos, eso hay que tenerlo en cuenta para trabajar, ¿no? Nuestro medio rural es, hay muchísimos municipios con una cantidad de habitantes pues muy pequeña, en los que influye sobre todo la temporalidad. Y también influye sobre todo el no entender que el medio rural, las mujeres rurales han avanzado durante estos años. Seguimos invisibles, sobre todo esa media de edad de mujeres que antes habéis hablado, ¿no? Que hay muchas mujeres agricultoras mayores, y eso ocurre en La Rioja. Y es cierto, a las cuales no les tenemos la consideración que se merecen, ¿no? Porque cuando se implantan leyes, por ejemplo, la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, simplemente con que leamos su prólogo nos tenía que bastar, ¿no? Desde FADEMUR llevamos intentando que esta ley salga adelante, ha salido adelante, pero las leyes tienen que venir acordes con presupuesto. Los presupuestos siempre flaquean, y flaquean muchas veces cuando hablamos de género. Me hace mucha gracia porque es muy importante visibilizar a las mujeres como trabajadoras. Esa es la parte que parece que no la entendemos de esta historia, que las mujeres rurales riojanas, y nos vamos a ceñir a ellas, han sido mujeres trabajadoras en su situación, ¿no? Su situación familiar y sobre todo en su situación de trabajo en el medio rural. La empresa rural, agraria, ganadera, han trabajado siempre han trabajado. Muchas veces la inspección, en años anteriores, ¿no? Tenía que valorar si las mujeres se subían a un tractor, si se bajaban de un tractor, si trabajaban horas, si no trabajaban horas. Una unidad familiar, mujeres rurales, familias rurales, es algo más.
estamos hablando de muchas situaciones a lo largo del día. Bueno, pues eso se lo cuestionaba y no se dejaba dar de alta a las mujeres en la seguridad social, y las mujeres trabajaban, aportaban su valor como trabajadoras. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos una gran masa de mujeres de 60, 65 años que no han llegado todavía a la edad de jubilación, incluso algunas que han llegado ya a la edad de jubilación, trabajadoras a tope. ¿Qué están desnietando? Están quitando esos hijos, salen al campo, trabajan, ¿no?, y complementan sus actividades. En el medio rural la tradición y el rol es muy importante. Hay que intentar cambiarlo entre todos, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. Y también tenéis que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que el medio rural avanza, claro que avanza en agricultura, en ganadería y en servicios. Tiene otro color. El medio rural ya no es un medio oscuro en el que las mujeres solamente hablamos de mujeres agricultoras, mujeres ganaderas. Hay el sector agroalimentario, como ha dicho Nuria, y también el sector de la artesanía. Ahora se le llama innovación. Las mujeres rurales han sido súper innovadoras en siglos anteriores, en el siglo pasado y en este siglo. ¿Por qué? Porque iban a la excelencia. No reconocida, pero ahí estaba. Bueno, yo agradezco a la Inspección de Trabajo todos los desvelos, y a Agricultura todos los desvelos por esas mujeres, pero hay que avanzar. Hay que avanzar y hay que apostar con presupuesto, apostar con presencia. Y yo hice esa misma intervención que ha hecho Nuria, preguntando a muchas compañeras, a muchas agricultoras riojanas estos días, llamando por teléfono y preguntándolas qué esto de género, qué opinaban ellas. Y es sorprendente que algunas de ellas, mujeres jóvenes que se han incorporado, esas 30 que tú hablas, ¿no?, ese 30%, datos que nos han dado, y tienen nombre y apellido, y apellido riojano. Y no es excusa subirse a un tractor o bajarse de un tractor. Para eso está la escalera, para eso está la formación en el sector de agricultura, ¿no?, con los planes de formación, a los cuales, pues bueno, hay actividades en las que nosotras como FADEMUR hablamos de género y se nos dice que estamos fuera del plan de formación de agricultura. Aún así, desde la Consejería se apoyan formación específica, pero de entrada ya se nos dice que esas actividades que nosotras como mujeres rurales proponemos y se nos aceptan no están dentro del plan formativo de agricultura. Primer toque de atención, señora directora. Ese es un tema porque chirría, ¿no? Chirría. Y bueno, deciros que también que sostenibilidad y medio ambiente hablan de mujeres. Sin mujeres, Rioja está perdida. Cualquier pueblo de Rioja en el que no haya mujeres no tiene asentamiento de población real y efectiva. Y bueno, la formación, súper importante, eso es lo que nos decían estas mujeres jóvenes. La formación es súper importante, pero es igual para hombres que para mujeres. Algo estamos avanzando en género. Estamos avanzando en género con las mujeres que se han quedado o se quedan en el campo o que deciden quedarse en el campo. Tareas para todos. El intentar entender que se necesita coherencia a la hora de diseñar planes para asentar población y sobre todo pues se necesita ese cuidado, esa atención que las mujeres históricamente hemos llevado adelante y seguimos llevando adelante en época de pandemia, que se lo han echado a la espalda, ¿no? El cuidado de la familia, de los hijos y de los mayores. Y el cuidado de su círculo, de ese círculo que habla de pueblo, de núcleo rural, ¿no? Aparte de su trabajo, porque son trabajadoras. La titularidad compartida, señora directora, tiene que avanzar, no puede estar metida en el último cajón. Hay que dotarla de una herramienta que es el presupuesto económico. ¿Por qué? Porque está hablando de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
que deciden de una manera autónoma que quieren trabajar en su explotación y que nadie les tiene que decir el tiempo que se suben a un tractor, se bajan de un tractor, van a una administración, hacen un tema burocrático, acompañan a su hijo al médico, dan de comer a su padre, a su suegro, junto con su marido, por supuesto, porque las mujeres jóvenes se están cambiando y eso es lo que nos hace falta. Pero sobre todo, la titularidad compartida podría hablar de esa media, esa horquilla de mujeres rurales a las cuales no se les ha valorado. Y yo voy a aprovechar también lo que han dicho mis compañeras aquí, no sé si lo ha dicho la inspectora o lo ha dicho la anterior ponente, que invertir en mujeres es positivo para el medio rural y que la titularidad compartida es una inversión que hay que llevar hacia adelante. La temporalidad en el medio rural va a existir porque los núcleos de población son pequeños y porque el crear empleo es muchas veces imagen y cara de mujer. Me da igual sector agrario, ganadero, que el servicios, que hay muchas mujeres que tienen pequeños talleres, obradores, vinculados a la agricultura porque han sido innovadoras, porque han decidido innovar para poder subsistir y quedarse, trabajar y vivir en su pueblo, porque esa es una opción. Esa es una opción. Yo quiero quedarme a vivir y a trabajar en mi pueblo. Sé que tengo que contar con el factor de temporalidad porque el sector agrario es temporal, ¿no? Y bueno, decir también al anterior ponente que en la vendimia Rioja habla de hombres, no habla de mujeres. Es un dato que quiero que tengáis en cuenta, porque cualquier pueblo que analicemos en Rioja, por muy pequeño que sea, por esa unidad que vemos, está hablando de hombres en movimiento y mujeres que los acompañan muchas veces a trabajar en una pequeña proporción. Incluso en pandemia yo creo que ha sido el momento más negativo para las mujeres porque no han llegado a La Rioja. Y también el sector agroalimentario, en época de espergura, el año pasado con el COVID, pues sobre todo las pequeñas explotaciones agrarias, que es a las que yo quiero dar mi foco de atención porque somos muy rurales en Rioja, muy pequeñitos, pues tuvieron que salir al campo solos. Eso que se habla de que somos vitales, que tenemos obligación de alimentar a la población en buenas condiciones, pues hubo mucha gente que se encontró muy sola en el campo y se sigue encontrando muy sola, con muchas cargas. Y deciros que en época de vendimia los agricultores y agricultoras sufren para adecuar sus instalaciones, su medio, para esa gente que tienen que recibir, a la cual agradecen que vengan a trabajar porque no se habla de gente del pueblo de al lado, que era la ilusión que teníamos en época de pandemia, que iba a venir a ayudarnos a trabajar con un salario, por supuesto, y eso no llegó, ¿no? Tuvimos que recibir gente de otros lugares, como usted muy bien ha dicho, pero la figura de la mujer no apareció en muchos casos y sobre todo deciros también que estar en el campo, el COVID fue soledad. Esa misma soledad que se entiende cuando en verano la gente se va del campo y pensamos que en el medio rural estamos muchos y nos quedamos los de siempre. Y bueno, yo no quiero intervenir nada más, pero sí que le voy a mandar tarea también a la directora. Y señora directora, otra tarea que ya en Rioja, las mujeres rurales riojanas, queremos que llevar a cabo, con vuestra ayuda y con toda la ayuda de los demás órganos, el Estatuto de las Mujeres Rurales, que ya está aprobado en Castilla-La Mancha. En el 2018 FADEMUR insistió que ese estatuto tenía que llevarse a cabo porque habla de eso, de mejora en todo, en el empleo, en el núcleo familiar, en la formación, y que estamos ahí dispuestas a dar nuestra experiencia. También le decimos a la inspectora que estamos aquí, FADEMUR, cuando quiera, porque no estuvimos en ninguna de esas 13 reuniones, señora inspectora. Así que ya tiene nuestros datos. Y nada, voy a dejar a mi compañera, que también hablará de ruralidad, pero quedaros con este dato: mujer rural, temporalidad, trabajadoras a tope, titularidad compartida como herramienta y mejorar, por supuesto. Pero sí que quiero transmitir esa voz de mujeres que yo he ido recopilando estos días, jóvenes, en las que en ningún momento quieren hablar de que se tengan que
herramientas, materiales, todo ese tipo de cosas, adecuar a ellas. No, se tienen que adecuar a todos los que estamos en el espacio, porque una vez se sale con un sable para despuntar, otra vez se sube a un tractor con la escalera, pues que se nos sea más fácil esos puntitos, ¿vale? Porque hablaremos de género y de roles y quitaremos el estereotipo de mujer rural que, un dato, formadas, muy formadas, de eso se han ocupado sus madres, sus abuelas, de que salgan, más que los hombres en Rioja, pero se encuentran con ese hándicap. Ahora quiero vivir y trabajar en mi pueblo, ¿qué hago? Gracias, Mila. Ya sabía que yo me llevaba la mochila cargada. Que, Leticia, por centrar, prevención de riesgos laborales, enfoque de género, agricultura y agroalimentación. Muy bien. Bueno, pues también agradezco la invitación a esta mesa y, bueno, como las anteriores ponentes, pues me la han puesto fácil. La verdad es que han adelantado ya muchas cosas que intentaré, pues por supuesto, no repetirlas. Y sí que las quería también agradecer a ellas, porque, por ejemplo, Lucía, me ha gustado oírte hablar, ¿no?, del 2020, de esas 13 reuniones que tuvimos, que, si no recuerdo mal, además, esa petición de reunión de la Comisión de Flujos Migratorios fue una petición nuestra. Desde nuestra organización trasladamos esa necesidad al grupo de trabajo, porque veíamos que venía el trabajo de la espergura, un trabajo, para los que conocéis el agro quizás más, pues es un trabajo que requiere una especialización y es complicado, y había una falta, ¿no?, de mano de obra, y luego la complicación de COVID. Fueron momentos, ahora los recordamos desde la distancia, pero en esos momentos fueron momentos muy duros, todos encerrados en casa y con esas presiones del trabajo en la viña, que no se podía sacar adelante, que no se sabía cómo. Entonces, bueno, yo me acuerdo también de ese 1 de mayo festivo que habéis hablado, porque, claro, momento de guerra, todos los días son lunes. Para mí ese 1 de mayo, Lucía, fíjate, coincidencia, fue el primer requerimiento de inspección que tuvimos. Luego llegaron muchos más. Sí, y el primero que abrimos, porque llegaban por correo electrónico, lógicamente estábamos todos en casa trabajando, pues trabajabas domingos 1 de mayo y todos los días, ¿no?, en momentos de guerra, como comentaba Isaac. Pues el primer requerimiento de inspección lo recibimos el 1 de mayo, ¿no? Y, bueno, el desconocimiento. Entonces, bueno, sí que es cierto que le agradezco a Lucía ese recordatorio, y a Mila también, ¿no?, el cómo ha detallado esa invisibilización que tanto Noelia como Nuria hemos hablado. Yo sí que, cuando Nuria nos planteó la situación de la mujer en cuanto a prevención de riesgos laborales en el mundo agrario, la primera pregunta que me hice fue: ¿cuál es el puesto de trabajo de la mujer en agricultura y ganadería? Tela. O sea, parece lo más sencillo, y es el primer punto a tratar cuando tú quieres hacer una evaluación de prevención, el puesto de trabajo de la mujer en la agricultura. Bueno, pues es una pregunta complicada de responder. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que es que no tienen reconocido ese puesto de trabajo, ¿no?, esa invisibilización, no tienen los derechos reconocidos, no cotizan en la seguridad social, no son asalariadas. Como mucho, ayuda familiar. Entonces, ese es el primer punto de partida de cara a cualquier prevención, a cualquier estrategia que se quiera diseñar. Muchas mujeres, además, recientemente hemos publicado un estudio de participación de la mujer productora en el Estado español. El primer diagnóstico que nos hacían muchas mujeres es que ni ellas mismas se sentían legitimadas para considerarse agricultoras o ganaderas. ¿De dónde viene todo esto, no? Porque, claro, lo primero es legitimar el trabajo que tú haces en una explotación y luego reconocerlo, ¿no?, con tus derechos y con tu cotización en seguridad social y todos los derechos adquiridos, ¿no?, derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Pero, ¿por qué no se legitiman muchas mujeres para dar ese paso y reconocerse como agricultoras o ganaderas y darse de alta en seguridad social, ¿no?, y todo lo que ello conlleva? Pues por ese reparto de tareas que hemos hablado numerosamente. En el estudio de la Comisión Nacional sí que se ve que la siniestralidad es diferente entre hombres y mujeres, porque hay un reparto de tareas, vale, pero ese reparto de tareas, ojo con él, porque también penaliza muchas veces a las mujeres.
En agricultura, en una explotación familiar, en las titularidades compartidas está más reconocido, pero pasa en todas las explotaciones, hay un reparto de tareas, como decía Mila. La mujer quizás se dedica más a todo lo que es trámites administrativos, lo que es comercialización de los productos, transformación, otros trabajos que muchas veces no son considerados ni por inspección de trabajo, porque hemos tenido problemas con mujeres que están cotizando en el régimen de la Seguridad Social, han tenido inspección de trabajo y, claro, carné de fitosanitarios, uso de la maquinaria. Entonces, este reparto de tareas hay que tener cuidado con él, porque para unas cosas puede favorecer a la mujer en cuanto a menor siniestralidad, porque es así, los datos nos lo están mostrando, pero penaliza, por otro lado, a ese reconocimiento del trabajo de la mujer. Entonces, esto sí que hay que tener una visión más amplia. La titularidad compartida se hizo precisamente para eso, para que la mujer comparta tareas con su cónyuge dentro de la explotación, y una mujer que se da de alta en una titularidad compartida no tiene ningún problema, yo creo, de cara a justificar ese reparto de tareas. Pero que también tenemos que tener en cuenta que hay autónomas colaboradoras, que hay también autónomas cotitulares, entonces que esas cosas que yo creo que eso sí que es un trabajo, en este caso para Inspección de Trabajo, para el Instituto de Seguridad Social, ¿no? Ya Nuria, las tuyas vendrán más tarde. En cuanto a presupuesto para la titularidad compartida, estoy de acuerdo, pero el gran hándicap de la titularidad compartida, después ya de muchos años, que desde el 2011 que se sacó la ley, es la doble cotización. O sea, el sector al final, cuando hay problemas de rentabilidad, y ahora mismo es un momento de ellos crucial, pues es una doble cotización, ¿no? Y ese es uno de los problemas, una de las trabas. Claro, con presupuesto esto se soluciona así. ¿Por qué? Pues porque si se subvenciona la alta en Seguridad Social, vale, hasta ahora son solo las menores de 50 años. Ojo, pues hay muchas mujeres mayores de 50 años que ahí están y no están figurando y deberían de estar. ¿Con más presupuesto se puede solucionar? Sí, pero también igual, ya también un trabajo, ¿no?, para de cara al Instituto de Seguridad Social. Es algo con lo que tenemos que luchar, que es con el trabajo parcial, ¿no?, de las mujeres, que todo viene también desencadenado de ese rol de cuidados que muchas veces a la mujer no le permite trabajar al 100% en su profesión, la que sea. En el campo también pasa, pero el régimen de la cotización en Seguridad Social es 100%, o sea, no hay un régimen de cotización en régimen de autónomos que contemple la parcialidad, que podría beneficiar en este caso a las mujeres. Eso ahí lo dejo, es una reflexión. Supongo que esto trae pues sus debates, pero bueno, es algo que siempre en el debate que tenemos nosotras internamente en el grupo de mujeres, algo siempre sale, ¿no? Pues yo no trabajo al 100%, tengo un trabajo con una cierta parcialidad, dedicación parcial. Mis ingresos no van a ser nunca tampoco los del 100%, ¿por qué tengo que cotizar el 100%, ¿no? Entonces, eso sí que podría también ayudar a que cada vez haya más mujeres con prestaciones, ¿no?, y cubiertas. Y el rol de cuidadoras, que lo comentaba Mila. En el medio rural, este rol de cuidados de la mujer es una mochila que lleva desde hace ya muchos años, que es muy difícil en el medio rural, es más difícil que en el resto de medios. ¿Por qué? Por la falta de servicios públicos, ¿no? Porque evidentemente sin guarderías, sin ludotecas, pues todo lo que es cuidados es mucho más difícil. Y también pues por lo que comentaba Mila, ¿no?, el medio rural muchas veces aún está esa cultura patriarcal mucho más fuerte, muchas veces acompañada de costumbres, tradiciones, y eso sí que ha frenado a la hora de que la mujer avance en esa corresponsabilidad de cuidados, y esto pues lógicamente le ha penalizado también profesionalmente y que pues ahora mismo no estén tan visibles, ¿no?, dentro del sector. Y luego ya para terminar, dentro del estudio que ha presentado Noelia de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad Laboral, dan una visión del medio agrario en algunos aspectos ya conocidos, ¿no?, pues la alta masculinización, ¿no?, pues en otros sectores estamos hablando de que el empleo de la mujer es del 45%, en el sector agrario el 24%, si tenemos en cuenta las explotaciones en La Rioja un 30%, es masculinizado.
que la mujer agraria es una mujer de más edad, se incorpora, esto yo creo que obedece a que la mujer se incorpora más tarde, ¿no? Y sobre todo se incorpora más tarde en agricultura y en ganadería respecto a otros sectores. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, ¿no? Por esos roles de cuidados y la falta de servicios públicos en el medio rural que te permiten pues compaginar lo que es el cuidado de tus hijos con una vida profesional plena. Los trabajadores extranjeros, esto creo que no lo ha citado, pero sí que se detecta que hay una mayor presencia de trabajadores extranjeros en el sector agrario respecto al resto de sectores. Esto es algo que a reseñar, sobre todo cuando también vemos los datos de siniestralidad, que son mayores cuando estas personas o los empleados son extranjeros y con trabajo temporal. Aquí quería poner el ojo pues, a la situación que tenemos en La Rioja, con una alta temporalidad en los trabajos agrarios debido a esa estacionalidad del trabajo propia del sector agrario, ¿no? Son tareas agrícolas de temporada, ¿no? Que le llamamos. Y bueno, pues tenemos sobre todo en vendimia pues esa llegada de trabajadores que nos llegan a La Rioja, muchos de ellos inmigrantes desplazados, y que ciertamente son pocas las mujeres que llegan para la vendimia, pero llegan muchas veces acompañadas de su familia, sobre todo familias portuguesas. Y estas mujeres yo creo que sí que es momento, y esta sería la mesa, de poner el ojo en ellas. Yo creo que sí que en esos protocolos que siempre se han hecho de acogida de temporeros, creo que sí que hay que insistir más en esa perspectiva de género para estas mujeres desplazadas. Vienen muchas veces con una mochila llena de muchas cosas que la abres y asustan, ¿no? Porque estas mujeres, iguales que las mujeres que están en el medio rural, están invisibilizadas también su trabajo, ¿eh? Ellas no son dadas de alta, pero organizan, ayudan, ¿eh? Entonces ahí sí que creo que también hay que poner el ojo. Y por último también en el estudio se detectaba cómo las mujeres tienen menos presencia en el sector agrario, sobre todo en el término de asalariadas, pero son predominantes o tienen un porcentaje mayor en autónomas. O sea, las mujeres al final son menos contratadas en el sector agrario, pero tienen más presencia en porcentaje en las autónomas. Y el nivel educativo, ciertamente, ya lo ha dicho Noelia, los datos que se muestran es un bajo nivel formativo del sector agrario, de las mujeres y de los hombres por igual, pero son datos del 2015. Son datos que me han sorprendido, si soy sincera, porque siempre hemos detectado que el nivel de estudios en el sector va mejorando, como decía Noelia, pero es que además detectamos que las mujeres siempre tienen un nivel superior, ¿no? En las muestras que hemos hecho y en lo que hemos podido por nuestra experiencia detectar, hay muchas mujeres que se incorporan más tarde a la actividad agraria, pero previamente han desarrollado sus niveles formativos muchas veces superiores, incluso han probado, ¿no? Igual otros sectores y finalmente acaban en el sector agrario. Por eso pues sí que son datos que quizás me imagino que se irán revisando e irán saliendo. Yo creo que, bueno, como vamos a tener luego más cosas para hablar, pero por ahora tus tareas vendrán luego. Muchísimas gracias a las tres. Creo que en vuestras intervenciones habéis también como mezclado los tres puntos que teníamos, ¿no? La parte de diagnóstico, opinión, y también habéis ya dado pistas para lo que era la parte tercera de las tareas. Por una cuestión de tiempo, si os parece, yo voy a intentar inventariar de vuestras intervenciones las tareas, ¿no? O las acciones que habéis ido proponiendo. Si alguna me dejó de esto, os doy un turno de palabra y las incorporamos, ¿os parece? Y así vamos cerrando la mesa por si también hay alguna intervención del público. A ver, yo he recogido, ir corrigiéndome para incorporar, insisto, que una de las cuestiones igual más
importantes que nos puede estar ocurriendo es que no tenemos datos estadísticos de enfoque de género desde las que también poder reflexionar y poder actuar, ¿no? Esa sería una de las primeras tareas que igual tendríamos que empezar a trabajar. Yo creo que en su primera frase Lucía hacía alusión a la necesidad de normativa en la evaluación de riesgos con enfoque de género, ¿no? Que tenía que ver también con el aspecto que decía anteriormente. Otra de las tareas que nos llevábamos también, que yo creo que en algún momento ha salido, es esta necesaria adaptación también a la evaluación de las medidas, tanto ergonómicas o psicosociales, químicas, etcétera, al enfoque de género, pero volvemos a necesitar también tener datos. Se ha hecho también alusión al necesario presupuesto para intervenir en el enfoque de género en el ámbito de la prevención, pero también Lucía hablaba que la prevención no es un gasto porque es realmente una inversión y desde la Administración así lo tenemos que ver, ¿no? También Leticia decía ahora, o no sé si ha sido Mila, esta necesidad de adaptar la normativa en lo que sería el papel de la mujer en el ámbito laboral. Yo creo que es algo también que está planteado desde lo que sería el mundo rural, ¿no? Esta necesaria adaptación de todos los cuerpos normativos que afectan a las tareas no solo del sector primario, sino las de diversificación en el medio rural y trabajar en esa necesaria discriminación positiva de las tareas en el medio rural. He apuntado también esa necesaria, que aquí daba mucha importancia a Mila, esa necesaria tanto presupuestariamente como diseño de las intervenciones específicas en formación, tanto en las líneas que puedan ser del PDR como entiendo que otras nuevas. Y entiendo también que estamos hablando de jornadas como esta que han puesto su acento en la sensibilización y divulgación. Habéis hablado también de las necesarias acciones de visibilización, destapar el trabajo y el empleo que está haciendo la mujer en el ámbito del sector primario, la industria y el medio rural, impulso de la titularidad compartida. Yo aquí sí que tengo que decir que posiblemente, ¿no?, le hayamos puesto muchas expectativas, ¿no?, hace años a la titularidad compartida, a la ley, y yo creo que ahora es cuando empezamos a ser conscientes de que va a ser una cuestión que va a ir llegando, no va a ir llegando igual con la prisa o que creíamos que iba a llegar, pero yo en este sentido soy optimista, que los índices de titularidad compartida despacio, pero irán incrementándose. Mila también ha insistido en las fórmulas de estatutos de mujeres rurales. Yo creo que son una buena herramienta para incluir enfoques de género que vemos que en distintos ámbitos no estamos encontrando la fórmula. Y luego, claro, de Leticia también me parecía muy importante esta propuesta que hacías de los necesarios protocolos para mujeres trabajadoras o no, que se acercan a nuestras tareas en las vendimias o en otras tareas agrarias, ¿no? No sé si me he dejado o queréis aportar alguna más. Doy una ronda de palabra para que no se nos quede nada en el tintero y así luego, como ya para variar, vamos fuera de plazo, pero de tiempo. Pero si queréis alguna intervención para llevarlas ya todas, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo pensaba que no iba a tener mucho que decir, pero es que me están dando ganas de decir muchas cosas. Mira. A ver, primero, por vender para la casa. La Inspección de Trabajo tiene una campaña específica que actúa en materia de prevención con enfoque de género. Y esto que en teoría suena muy rimbombante y muy bonito, pues os quiero explicar casos concretos para que comprendáis por qué lo que se llama enfoque de género tiene una aplicación práctica muy importante. Por ejemplo,
En la actividad agraria los trabajadores están sujetos a riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y seguro que muchos más. Pero cada uno de estos tiene una relevancia fundamental si quien ejecuta el trabajo es un hombre o es una mujer. Os pongo ejemplos. Un contaminante físico como es el ruido. Pues una empresa tiene su evaluación de riesgos en el que un conductor de un tractor pues está sujeto a ruido y a vibraciones. Todo perfecto. Al trabajador le dan sus cascos y además tiene un sistema antivibración del tractor, además de el arco antivuelco que luego lo quita. Bueno, todo perfecto. Problema. Si la que conduce es una mujer, el contaminante ruido está medido los niveles máximos para una mujer, pero si está embarazada no existen estudios que determinen hasta qué punto ese nivel ruido se transmite hasta el feto. Con lo cual, si lo que le damos al conductor del tractor, muy bien dado, son unos cascos para protegerle, pues la señora no va a oír el ruido, pero el feto sí. Por eso es tan importante que la evaluación de riesgos de esa planta, de esa explotación agrícola, tenga en cuenta en su evaluación de riesgos si quien realiza el trabajo es un hombre o es una mujer. Segundo ejemplo, en el tractor las vibraciones. Tiene un sistema antivibración, pero las vibraciones afectan en mucha medida al feto. Con lo cual, si quien ha hecho la evaluación no contempla la posibilidad de que es una mujer la que conduce, no va a poder decir, bueno, usted durante el tiempo que esté embarazada no puede conducir el tractor. Eso sería uno de los ejemplos. Por eso os quería transmitir casos concretos que nos lleven a justificar por qué la prevención con enfoque de género es tan importante. Luego quería hacer una reflexión sobre el tema de la edad elevada de las mujeres en el campo. Leticia da una de las pistas. La pista es que las mujeres en el campo trabajan siempre y desde siempre, pero solo se acuerdan de darse de alta cuando cumplen algunos años, porque, en algunos casos surge la necesidad de darse de alta cuando se dan cuenta de que la jubilación está más cercana, o cuando se quedan viudas, o cuando ven que son mayores, o cuando ven que tienen hijos, o cuando su perspectiva de vida es decir, yo no siempre voy a estar trabajando. Como cualquier mujer, ¿eh? Sí, pero en el campo, en este caso, es una de las razones. Problema de que la edad media de las mujeres en el sector agrario sea tan alto. Pues es un problema evidente. No tenemos relevo generacional. Y ese es un problema grave. Quería hacer referencia a un problema. Yo sé que la inspección de trabajo se ve desde fuera, quien no la conoce, como un problema que como una solución. Pero yo creo que yo soy una firme creyente en que la inspección de trabajo tiene una eminente función de servicio público y que una inspección de trabajo es una solucionadora de problemas. Entonces, en ese sentido y ejecutando lo que os acabo de decir, sí que quería aportar un dato que creo que es necesario. Ayer en la primera presentación se hacía referencia, creo que también Beatriz lo hacía referencia desde la FED, a la necesidad de hacer algo en el tema de la formación y los reconocimientos médicos que se exigen a los trabajadores del sector agrario. Primero decir que los trabajadores en el sector agrario tienen el derecho a la salud igual que el resto de los trabajadores y el resto de los sectores, pero habrá que tener en cuenta las especialidades del sector. Entonces, las especialidades del sector son que si a un empresario, un agricultor, porque en La Rioja no tenemos empresarios, tenemos agricultores que contratan a trabajadores. Si es necesario que cada vez que cambien de agricultor les demos una nueva formación o les demos un nuevo reconocimiento o les hagamos un nuevo reconocimiento médico, supone un despilfarro de medios materiales, personales y fundamentalmente económicos. Entonces, como aquí no estamos para sobreexplotar a los agricultores, sino para ayudarles, la opción yo creo que está inventada. En construcción ya se hace, que es la tarjeta profesional. Sé que es más complicado porque el sector de la construcción, desde luego, es mucho más estable que el de la agricultura, pero es una pista. Yo creo que los agentes sociales, por eso os decía que es tan importante, los agentes sociales podrían trabajar en ese sentido, intentar conseguir una tarjeta profesional, de forma que al pobre agricultor no le compliquemos la vida más de lo estrictamente necesario, que bastante complicado lo tiene. Y ya por último, ya solo voy a decir una cosa. Es muy fácil hablar de la sensibilización,
es muy fácil de decir que la prevención no es un gasto, que es una inversión, pero luego hay que intentar convencer al agricultor que cada día tiene que afrontar los gastos económicos que tiene. Para eso la labor de las administraciones es fundamental, coordinación, de apoyo económico. La sensibilización de los trabajadores a través de los agentes sociales es fundamental también. Y luego yo creo que hay un tercer factor que a veces se olvida, que yo sé que en esta comunidad autónoma se hace, que es la educación en los colegios para integrar la prevención en la cultura general. Yo, desde luego, es una experiencia personal que yo tengo, yo creo que la tendréis todos. En la educación que nosotros recibimos, la conciencia medioambiental no aparecía. Nosotros tenemos una conciencia medioambiental aprendida de adultos. Los niños tienen una conciencia medioambiental mucho más elevada que nosotros y para ellos es algo natural. Yo entiendo que si la prevención se integrase en la educación desde los primeros niveles y fundamentalmente en los grados de FP que se imparten en esta comunidad autónoma, que sé que se hace, pero incrementarlo exponencialmente. Tendría que ser algo diario, no que de vez en cuando va un inspector de trabajo o un técnico del servicio del ISAL a dar una charla. Yo creo que tendría que integrarse en la propia educación la prevención. Gracias, Lucía. Nada más. Porque tengo ya a Elisa que nos está cortando la cabeza. No digo nada más. Muchas gracias a todos. Mila, si tienes algo, 10 segundos y otros 10 segundos para Leticia. Yo insisto, la titularidad compartida necesita presupuesto y necesita que las administraciones, varias, como es Hacienda, Seguridad Social, Trabajo, incluso hasta el registro de la propiedad, en el tema de violencia de género, se pongan a trabajar y para eso les tendremos que dar un plazo. Pero hay que invertir, porque se invierte en dar cantidad de dinero para que se compre un tractor, 2 tractores, una prensa, 2 prensas. Hay que invertir en ese cupón de la Seguridad Social. Discrepo un poquito contigo con el tema de la parcialidad en la cotización, porque si no, nuestras mujeres no se van a jubilar nunca, nunca, y no van a tener cotización de Seguridad Social. Entonces, es importante que se contemple, porque la titularidad compartida es algo que tú crees y apuestas por ello, y lo haces de una manera voluntaria. Aquí hay que invertir dinero. Y sobre todo, fundamental, en la Seguridad Social. Y que el auditor, la persona que nos hace la contabilidad, no nos diga que es que no se puede pagar 2 cupones. No, para eso está el dinero. Leticia, 10 segundos, pero para cosas nuevas, sí, ¿vale? Sí. En relación a lo que decías, Mila, desde luego que lo he dicho cuando lo he planteado, el luchar contra la parcialidad de la mujer es algo que afecta a todos los sectores y el agrario es uno de ellos. Pero la opción, igual que existe en otros sectores, que también exista en el agrario. Creo que es simplemente por lógica y por ética, ¿no?, de cara a la diferencia de las mujeres. Y claro que hace falta cotización, o sea, poder pagar esa doble cotización, pero lo suyo es que esa doble cotización se pueda integrar dentro de la explotación y que las explotaciones sean rentables para poder asumir esa doble cotización, que yo creo que ahora mismo no se asume más por conciencia y por falta, yo creo, de o implantación de esa cultura, ¿no?, de no cotización de la mujer y de poca visibilización del trabajo y de legitimar y reconocer su trabajo, que por lo que es económicamente, que también influye, que no digo que no, pero creo que es un factor de ambas cosas, ¿no?, o es la suma de ambas cosas. 2 cosas simplemente de cara a las tareas. Hemos hablado antes de los EPIs y de las maquinarias no adaptadas muchas veces a la anatomía de la mujer. Si esperamos a que sean las empresas quien haga estas adaptaciones, con un 24-30% de mujeres en el sector agrario, como entenderéis, por la ley de la oferta y la demanda, muchas empresas no verán la rentabilidad a hacerlo. Yo creo que desde las administraciones sí que tenemos que incentivar a que estas empresas lo hagan y promoverlo. Ya no digo obligar, ¿no?, a que un porcentaje mínimo, que podría ser un porcentaje mínimo de los productos que salen al mercado, estén adaptados para mujeres, pero sí trabajar en esa incentivación de estas empresas que se dedican a fabricar maquinaria agrícola o EPIs. De cara a las enfermedades profesionales de las mujeres, que el índice es mucho mayor que el de los hombres, creo que hay una tarea de fondo que hay que trabajar, que es el tema, por supuesto, de estudios, investigaciones sobre cómo afecta el trabajo y las condiciones de trabajo a la salud laboral de la mujer.
pero sobre todo en esos riesgos psicosociales, ¿no?, que en la intervención inaugural se comentaban. Creo que es el gran desconocido, y es el gran desconocido además, y que afecta más de lleno a la mujer, por lo que hemos dicho de la doble presencia, ¿no?, la doble jornada, que esto provoca pues, unas condiciones de estrés, nerviosismo, ansiedad, que puede derivar a enfermedades y problemas graves de salud, cardiovasculares, autoinmunes, y esta parte de todos los riesgos psicosociales en prevención de riesgos laborales creo que es una asignatura pendiente. Hay que redefinir la salud laboral con perspectiva de género y no centrarlo en los aspectos biológicos, como decía Lucía antes, ¿no?, que ahora mismo solo se ciñen a lo que es maternidad, lactancia, y extrapolarlo y ampliarlo a todos esos factores psicosociales que son los que faltarían de incluir en esa perspectiva de género. Y ya está. Vale, pues muchísimas gracias. Elisa no me deja ni dar turnos de palabras para haber compartido con vosotros y vosotras vuestras reflexiones. Desde luego nos llevamos las administraciones, pero también las organizaciones, nos llevamos tareas. La idea de la mesa era compartir con vosotros la vida y la situación de la mujer en el mundo de la salud laboral, que esperamos daros algunas de las pistas para vuestros trabajos y vuestras también dedicaciones y el papel que tenéis en toda esta ardua tarea. Y nada, yo solamente cerrar agradeciéndoos de verdad a las tres. Disculpar también a vosotros que a veces cuando nos juntamos así mujeres para hablar del ámbito de la agricultura y del mundo rural, nos cuesta centrarnos, lo mezclamos todo, pero es que es inevitable, porque lo único que muestra es que necesitamos espacios, ¿verdad?, para poder compartir, contrastar y dialogar. Muchísimas gracias y buen trabajo para todos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta femenina mesa agraria, nunca mejor dicho, y siento estar aquí con el reloj, pero es que hay personas que tienen que viajar y tenemos que acelerar un poco y vamos con el tiempo ya un poco retrasado, ya iremos recortando, pero ahora es el tiempo de una pausa para tomar un pequeño descanso y un café que podremos degustar aquí al lado, y luego ya a las 11:30 estaba previsto el paso a la siguiente ponencia. Bueno, somos puntuales, lo tomamos rápido, somos puntuales, porque si no irá en detrimento de la sin duda magnífica intervención del ponente y la mesa. Muchas gracias.